Ya. Las otras clases, you may go. Y Andrés, siguiente. La clase del día de hoy se lee por revelación divina, en un sueño. Un ángel vino y me dijo, llámale y ponle cambio de paradigma. Y hoy día eso es lo que vamos a estudiar, un cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma lo vamos a estudiar en la continuación del libro de Hechos. ¿En qué capítulo estamos? Hechos 10, ¿cierto? Y claro, ahí está. Y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 23. Así que, Andrés, siguiente, por favor. Antes de comenzar la lectura, quiero que recordemos un par de cositas. Lo primero es que lo que vimos con Rafita la semana pasada, ¿cierto? Un par de cosas que cuando comenzamos con este episodio de Cornelio con Pedro, ¿cierto? Y bueno, recordemos que Cornelio tuvo una visión, ¿cierto? Él estaba orando, podemos ver después, vamos a enterarnos de que Cornelio llevaba 4 días ayunando cuando ocurre esto. Y tuvo esta visión en la hora novena, que es ahora, ¿a qué hora es? ¿Se acuerdan? A las 3 de la tarde, exacto. Recuerden que los judíos cuentan 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, 6 de la tarde. En esos bloques, en nuestro horario. Y en la hora novena, que son las 3 de la tarde, tuvo esta visión. Y manda a 2 criados y a un sirviente, que todos son romanos. Y manda a buscar a Pedro. Pedro estaba en Jope, bien. Y Cornelio estaba en Cesarea, muy bien. Viene fresquito la semana pasada, excelente, súper bien. Ya, bueno, un dato que está puesto ahí, está a 50 kilómetros Jope de Cesarea. Y eso caminando aproximadamente son a un paso tranquilo, no sé si cansino, pero tranquilo, unas entre 8 a 12 horas. O sea que tampoco es tan largo, o sea, es como un día de viaje, si salen no sé, pues a las 10 de la mañana llegan durante el día probablemente, sin ningún inconveniente. Ese dato es importante, no relevante, pero es importante para entender una de las cositas que vamos a ver después. Siguiente, Andrés. Bien, entonces hoy día vamos a tomar estos versículos desde el 9 hasta el 23 y vamos a hacer una división. Y en la división vamos a hacer una subdivisión. En la división, ¿sí? En la primera vamos a ver de Hechos 9 al 16 y vamos a analizar o vamos a ver esto desde un sentido literal y desde un sentido subyacente. ¿Qué significa subyacente? Que subyace. Bien, ¿ah? Excelente. Y el segundo es desde el de Hechos 16 al 23 y vamos a ver la obediencia y la acepción de personas. ¿Perfecto? ¿Estamos listos para empezar? Ya, buckle up, como dicen por ahí. Empecemos entonces, leamos desde Hechos 10, desde el 9 hasta el 16. Y dice así. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ¿quiénes eran ellos? Los criados con el... Bien, excelente. ¿Eh? Los 2 criados con el soldado romano, el soldado que era cercano a Cornelio. Entonces dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come.
Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. ¿Se acuerdan que esto lo íbamos a ver desde 2 perspectivas, cierto? 2 lentes. ¿Cuál era el primero? Literal. Vamos inmediatamente, para que no perdamos tiempo, Levítico 11. ¿Llegaron? Necesito un poquito de paciencia y que me acompañen con la lectura porque lo vamos a leer completo. ¿Ya? Y un poquito largo. Dice así, Levítico 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo lo que lo que tiene pezuña hendida y rumia, comeréis. Pero de los que rumian y que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, lo tendréis por inmundo. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en aguas de mar y en ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar ni en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. Os serán pues abominación. De su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, los tendréis por abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación, y no comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el camalón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abumilla, el murciélago, todo insecto alado que estuviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Todo esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, el ajaf según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo lo que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cabere alguno
de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esa vasija será inmunda. Todo aquello que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundo los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen agua serán limpias, mas lo que se hundiere tocando en los cadáveres será inmundo. Y si cayere alguno de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto en agua en la semilla y cayere algo los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que estuviere para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Y esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Y esa fue la escuela de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Lo habían leído alguna vez? Ya. Me quedan un par de preguntas que se las quiero hacer a ustedes. ¿Qué podemos observar de este capítulo? ¿Cierto? Es súper específico, muy detallista. Dale nomás. Bueno, ahí es como un pequeño resumen, ¿no? De lo que sí podríamos comer. Y con este nivel de detalle, ¿qué podemos entender también? ¿Ah? ¿Cómo? La voluntad de Dios. Ya, seamos un poquito como más incisivos, ¿no? A ver, tenemos este nivel de detalle que Dios le manda a Moisés y a Aarón, esto lo que puedes comer y esto lo que no puedes comer. Y como dice al final, dice esto yo lo mando porque yo soy santo y quiero que ustedes sean santos como yo. ¿Sí? Bien. Dios cuando pone esta ley es también para proteger a su pueblo y hacer una diferencia completamente con el resto. O sea, sabemos y conocemos de civilizaciones, ¿no?, que comen todo tipo o sea, lo que se mueven se lo comen. ¿Sí? Ya. Y Dios aquí, ¿qué es lo que hace? Los cuida. Por un tema también sanitario que podemos entrar, ¿cierto? De porque el cerdo aquí y allá, que lo hemos escuchado un par de veces, pero con este nivel de detalle que acabamos de leer, precisamente apunta a esto el Señor, a separar a su pueblo, resguardar a su pueblo para diferenciarlo del resto también. ¿Perfecto? Ya, entonces cuando leemos esto, nos podemos también asociar y tener lo que indica Colosenses 2, 16, 17, por ejemplo, que dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué menciono esto de Colosenses? Porque cuando Pedro tiene esta visión, él ve en este manto todo.
Y en la visión le dicen, Pedro, mata y come. Y después, ¿qué le dice? Yo nunca he comido nada inmundo. Y le llaman la atención y le dicen, no llames tú inmundo a lo que yo limpié. Tenemos un tema literal aquí, puede comer, ¿sí? Y como acá lo acabamos de leer en Colosenses, nadie os juzgue en la comida o en la bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esos 3 días es porque los judíos tienen actividades durante estos 3 días. Entonces aquí lo que está indicando es, como se llamaba la clase de hoy, cambio de paradigma. Aquí ya no hay un tema solamente de que nosotros, judíos, tenemos que solamente comer esto. Viene Dios, viene Jesús, hace un cambio en todo esto, en Él se cumple la ley, por lo cual ya no es necesario guardar este tipo de detalle. Sabemos de algunas religiones que guardan el sábado o no comen ciertas comidas porque dicen que hacen mal, y aquí podemos ver y darnos cuenta de que no es así. Ahora, cualquier cosa en exceso cae mal, ¿no? O sea, si yo como carne todos los días, medio kilo o 1 kilo, me va a dar la gota. O sea, cualquier cosa en exceso hace mal. Lo que aquí está indicando es, ya no hay que guardar estas fiestas, ya no hay que guardar este tipo de comida. ¿Por qué? Porque yo ya no los voy a juzgar en esto. Porque todos sus pecados fueron cumplidos perdonados en Jesús. ¿Se entiende esa idea? ¿Hay alguna duda, consulta? ¿No? ¿Seguros? Siguiente, Andrés. Vamos al subyacente. No, subyacente, al anterior. Entonces, vimos el lado literal. No sé si fui muy rápido en eso. ¿No? Ya. Pero tenemos algo que, como lo dije, que subyace dentro de este pasaje. Que cuando lo leímos, ¿cierto? Pedro ve este manto con todos los animales, pero aquí hay una frase que dice, que es muy importante, que dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Judío, ¿cierto? Guardado con toda la tradición, se han guardado de esto precisamente porque los judíos son así. Recordemos que los judíos también a los gentiles los miraban con desprecio. Recordemos que hay al norte de Jerusalén está Galilea de los gentiles, ¿no? O sea, cualquier gentil era mirado mal porque no era judío. No tenía esta costumbre, no venía del linaje ni de la descendencia de Abraham y todo lo demás. Entonces, 15, volvió la voz a él segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Cuando ocurre esto, en este sentido subyacente, es que Jesús le está diciendo a Pedro acá, ojo, lo que yo limpié no lo llames tú inmundo. Y ya no está hablando de la comida solamente. Aquí está hablando de a quienes ha de alcanzar el Evangelio. El Evangelio no iba solamente a alcanzar a los judíos, a este pueblo. Lo vimos en Pentecostés, cuando cae Pentecostés, que no solamente estaban los judíos reunidos, ¿cierto?, en el aposento alto, sino que había de todas las partes del mundo, que de ese sector, ¿no? Y que vieron caer y que fueron bautizados. Pero aquí ya puntualmente a Pedro se le está diciendo, que recordemos que Pedro, como parte de los líderes de los discípulos, de los apóstoles, se le dice a él directamente, lo que yo limpié no lo llames tú inmundo ni común. Entonces aquí está apuntando subyacentemente a que ya el Evangelio no iba solo a alcanzar a los judíos, sino que también a los gentiles. ¿Queda claro eso? ¿Alguna duda, consulta? ¿Dónde lo podemos confirmar también? Esto en Gálatas 6, 23 al 29. No lo busquen, yo se lo leo, dice así. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo este ayo.
Ayo significa una guía o una forma de ser enseñados. Entonces, si cambiamos ayo por guía, podemos entenderlo así. Ya no estamos bajo esta guía o esta forma de ver las cosas. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Y podemos agregar aquí, no hay ni inmundo ni puro. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo Jesús, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Pero cómo? Si los gentiles y los de afuera no se han circuncidado a los 8º día. ¿Se entiende el sentido ahora o no? Por eso hay un tema subyacente aquí que está como escondido, que no es solo el literal de la comida, sino que para dónde ahora apunta el Evangelio, que va a alcanzar a los que no son del pueblo de Israel. ¿Dudas? ¿Es mucha info? No. Ya. Vamos a tomarnos un break porque ha sido mucho. Bueno, qué bueno que vayamos entendiendo esto. Vamos a la segunda parte, que Hechos de 16 al 23, y vamos a leer lo que continúa de esto. Perdón, del 17 al 23, puse 16, pero es desde el 17. Dice así: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Qué Simón era? Curtidor, perfecto. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos hermanos de Jope. Olvidé mencionar algo. ¿Alguien no le llamó la atención? Esto dejémoslo stand-by, así, un pin. ¿Alguien no le llamó la atención una palabra que aparecía en el versículo 10? Lean el 10. ¿Hay alguna palabra que le llame la atención ahí? O sea, Pedro se estaba drogando. Pedro se drogó. O sea que se necesita drogar para poder, uno se tiene que drogar para poder alcanzar comunión con Dios. No, queridos hermanos, por si alguien no sabía, y yo no lo sabía, éxtasis tiene 3 significados. Uno, con el que estaba bromeando, ¿cierto? Que es la droga. ¿Ya? Hay un significado secular del mundo y un significado teológico. El secular es estado del alma enteramente embargada por un intenso sentido de admiración o alegría. Ese es como el común que define la RAE. Pero teológicamente hablando, la RAE menciona esto, sobre el éxtasis. Estado de unión del alma con Dios, caracterizado por una suspensión de las funciones corporales. Eso es éxtasis. O sea que cuando él subió a orar a las 3 de la tarde a la azotea, él empezó a orar y tuvo esta comunión, este éxtasis, como dice acá, claro, unión del alma con Dios, en donde Dios le revela esto cuando baja. Interesante, ¿no? Sí.
estado de unión del alma con Dios caracterizado por una suspensión temporal de las funciones corporales. Éxtasis. Ya, cierre paréntesis. Volvamos entonces al 17 al 23. Dijimos que también íbamos a analizar dos aspectos de estos versículos, ¿cierto? ¿Cuál era el primero? Gracias, Andrés, por... No, sí, está bien, está bien. Obediencia. ¿Pero por qué obediencia? ¿A alguien se le ocurre por qué obediencia? ¿Por qué? Perfecto. Ya, pero aquí hay un tema. ¿De dónde eran los dos criados y el soldado? ¿De qué eran? ¿O qué nacionalidad? Eran romanos. O sea, aquí Dios pone inmediatamente en práctica lo que le enseñó a Pedro, ¿no? Pero también hay otra moneda, o la otra cara de la moneda respecto a la obediencia. ¿Quién fue el primero que obedeció en este capítulo? Cornelio, sí, muy bien, Cornelio. ¿Por qué? Porque Cornelio tuvo esta visita del ángel, ¿cierto? Mientras él estaba orando y, como les dije al comienzo, ayunando. Tuvo esta visión y manda a llamar a Pedro. Y lo manda a llamar con estos dos criados y con este soldado fiel, digamos, o de confianza. Entonces Cornelio obedece, Pedro obedece. Y como dice aquí, el Espíritu le dice a Pedro: vienen 3 hombres, te vienen a buscar, baja, anda tranquilo porque yo los mandé a buscarte. ¿Cierto? Miren, y aquí, como muy bien dijo mi amada esposa, Pedro entiende el mensaje. Porque dice que Pedro como que todavía está como procesando toda la información, dice, parafraseando, ¿no? Y chuta, vienen estas personas y dice, y él baja, lo recibe, y dice, sí, ¿qué quieren conmigo? Ya, pasen. Pero podemos ver temas de obediencia les voy a leer 2 pasajes en los evangelios que hablan precisamente de la obediencia. Y ahí vamos a hacer un pequeño paralelo. Mateo 7, el 21 al 23, dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pedro tenía un montón de razones para no aceptar estos 3 varones romanos. Lo vimos. Los judíos no podían juntarse con los gentiles. Mas Pedro no solo los recibe, sino también los hace hospedarse. Y él, teniendo toda esta cultura, él tiene un cambio de paradigma. Pedro, ¿qué es lo que entiende? Que esto ya no puede ser más. Y los recibe. Y aquí yo les leí este pasaje en Mateo 7, precisamente donde muchos creemos o hemos creído que nosotros obedecemos al Señor, y no estamos ni por las tapas. Y este versículo en particular es bien tenebroso, porque nos llama a una reflexión profunda. ¿Somos realmente siervos del Señor? ¿Que hacemos la voluntad del Señor? ¿O ponemos trabas por delante? Es que Señor, pero es que pucha, pero si Él fue malo conmigo primero, pero si ellos son los que cagüinean conmigo, no, pero es que me cuesta tanto, es que yo así fui enseñado. ¿Dónde está la obediencia realmente en todo esto? Otro versículo, otro pasaje, en Juan 8, del 30 al 33. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, hablando de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos. ¿Quién le responde eso? Los que estaban escuchando, ¿cierto? Los judíos.
linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentira. Han pasado de esclavitud en esclavitud. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Acá Jesús no está hablando de una libertad del yugo de los romanos, que estaban siendo ahí mismos y dicen que no son esclavos. Ni cuando fueron esclavos en Babilonia, ni cuando partió todo esto en Egipto, ¿cierto? Que partieron como una nación que estaba creciendo y después fueron esclavizados. O sea, han pasado por distintas esclavitudes. Pero Jesús no está hablando de la esclavitud de un yugo de opresor de otras naciones, está hablando de la esclavitud de la ley. La esclavitud de la ley. Lo leímos en Levítico 11, o sea, imagínense el caldo de cabeza que hay que hacer, así como chuta, no tengo un puro cerdo y no me lo puedo comer, no sé. ¿Cierto? Se me acabó el pescado, tengo un pulpo, no puedo comerme el pulpo, no sé. O sea, es complejo. Pero Jesús le está diciendo, la verdad os hará libres. Es decir, mi palabra, lo que yo le estoy enseñando, eso los hará libres. Y efectivamente los hizo libres. Lo estábamos leyendo recién en Hechos 10. ¿Cuál viene? ¿Qué lámina viene después? Ah, ya, vuelve nomás. Ellos habían sido esclavos, habían sido esclavos, lo desconocen, y Jesús está hablando de la esclavitud del pecado por la ley. Y recordemos que Jesús, cuando Él viene, Él cumple la ley íntegramente. Por eso Él puede decir, hasta aquí nomás llega la ley. Y por lo mismo que al resto le dice, si creéis en mí, en mi palabra, en mi verdad, seréis mis discípulos y serán libres. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, que nos llamamos hijos de Dios, ser efectivamente, primero, sus discípulos? Segundo, creyentes. Tercero, ¿cómo podemos ser libres? Porque ya, nosotros no estamos atados a la ley, ¿cierto? Al Antiguo Testamento, pero nosotros estamos atados a varias cosas más, y que probablemente son mucho más peligrosas porque la ley está escrito, pero nosotros estamos atados a cosas que subyacen a la realidad. La cultura social, ¿cierto? Costumbre, el folclore, cómo nosotros tenemos que vestirnos, cómo tenemos que relacionarnos con personas, cómo tenemos que enfrentar, es que tienes que terminar la escuela, luego estudiar para poder tener una profesión, para tener una casa, para luego tener un auto, para tener una familia, ¿Somos realmente libres de todo eso? ¿O estamos tan bien preocupados o atados precisamente a este tipo de ley que nosotros nos enfrentamos hoy en día? Ya, me fui a lo mejor un poquito a lo material. Retomemos la otra parte, lo que les mencioné hace un poco atrás. Nuestras costumbres. Es que yo fui enseñado así. Pero si yo soy así, pues el Señor me ama, si total Dios es amor. Pedro tuvo un cambio de paradigma. ¿Hemos tenido nosotros un cambio de paradigma? No es para que me respondan, es porque esto es de reflexión. ¿O vamos a seguir poniendo el limitante por delante? No, porque el Señor me entiende, si el Señor sabe las batallas que yo tengo que lidiar. O esa frase, Dios pone las peores batallas, sus mejores guerreros. El Señor no tiene mejores guerreros, por si acaso. Por si alguno de repente se lo cree. Dios no tiene mejores guerreros, porque las batallas las pelea Él. Amén, amén. Él pelea las batallas, no nosotros. Nosotros somos una vasija que contiene el Espíritu Santo. O sea, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser liderado por Dios. No podemos nosotros, porque si nosotros nos metemos entre medio, la embarramos. Es como ese dicho que muchas manos en la cazuela la echan a perder, ¿no? O muchas manos, usted me entiende. Lo mismo, cuando nosotros empezamos a meterle la mano al Señor, no, Señor, yo creo que es por acá. Déjate, y ahí se empieza a alargar el camino, es como el pueblo de Israel, cuando el viaje era como de una semana y se demoraron 40 años. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel empezó a meter la mano.
No, es que el lugar es muy... No, pero es que hay gigantes. No, pero es que aquí, y es que acá, y es que empiezo. Puras limitantes, hermano. No, estamos, incluso, vivimos en una sociedad donde no tenemos el tiempo para reflexionar. ¿O sí? Nos levantamos en la mañana, medio atrasados, con suerte tomamos desayuno y luego tenemos que seguir y salir a trabajar o salir a hacer cosas. Luego, ¿y en qué momento oramos? ¿Y en qué momento hacemos el devocional? ¿Y en qué momento hacemos el uno por uno? ¿Y en qué no, lo voy a hacer en la noche mejor? Llegamos la noche, que estamos cansados, que se oscurece a las 5:30, 6 de la tarde y que nos baja ¡boom! El sueño, ¿cierto? Porque es parte biológica del cuerpo. ¿En qué momento? Entonces, limitantes o excusas tenemos para echar un montón, po. Pero el Señor a todos nos dio 24 horas y a todos nos hizo mayordomos de nuestro tiempo. Entonces, si nosotros no somos responsables y no ponemos en oración precisamente para que el Señor nos moldee, porque ¿cuál es el otro error que cometemos? ¿Quién es el que busca la solución? Nosotros. Ya me voy a hacer un calendario y empezar a estructurar y no resulta 1 o 2 veces, después no resulta y nunca pusimos en oración, Señor, organízanos todo el día, por favor. Porque a mí no me resulta. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado casi, todos los días me pasa. Y todos los días tengo que, pucha, Señor, ayúdame, porque si no, no voy a alcanzar a leer esta cuestión. O me pongo a leer un libro que no tiene nada que ver en vez de leer un capítulo que me corresponde, no sé. Ya, sigamos porque me quedan 5. Íbamos en el 1. Entonces, parte 2, pues. No hay acepción de personas. Y esto es bien bonito, porque ya hemos analizado el cambio de paradigma, vimos la parte literal, la otra parte, la subyacente, vimos el tema de la obediencia y ahora vamos a ver esto, que lo hemos rozado dentro de en todo lo que hemos conversado. El Espíritu le indica a Pedro que ya no hay acepción de personas. ¿Por qué? Porque lo que él limpió no es inmundo, no es común. Común, ¿qué significa? Que es como del montón, ¿no? En el versículo 23 hay algo muy hermoso. No sé si le llamó o le llamó la atención alguna palabra de ese versículo. 23. Versículo 23. ¿Hay alguna palabra que le haya llamado la atención? No tuvieron tiempo para tomar desayuno. Entonces, haciéndole entrar, porque estaban ahí en la puerta, ¿cierto? Los hospedó. ¿Saben lo que significa hospedar? Cuando yo voy a un hotel, ¿qué hago? Me hospedo. Y cuando yo me hospedo, ¿qué hay en un hotel o en un hostal? Cama, agua, baño, ¿cierto? Hay algunos que tienen desayuno incluido, ¿sí? Cuando Pedro dice, pasen, yo los hospedo, ahí se termina de configurar y conformar todo este cambio de paradigma. Porque es abominación que los judíos se junten con gentiles. ¿Y Pedro qué hace? Pasen nomás, pasen nomás. Más encima que Pedro estaba en la casa de un curtidor, po. Los hace, los hospeda, Pedro está esperando la comida, les sirve comida, duermen ahí, o sea, los atiende. Eso es lo que hace Pedro. En el original, creo que se pronuncia cenizó o cenizo, algo así, es con X al comienzo, significa recibir como invitado. Si yo invito a alguien a mi casa, yo trato de, si es que puedo, hasta llevarlo al baño, es la idea. Ningún judío digno debía dar hospedaje a gentiles, era abominación. Sin embargo, Pedro le da lo mejor de los tratamientos mostrando su corazón de amor y obediencia a Dios. Eso es lo que hace Pedro. Entonces, cuando tenemos este tema de la acepción de personas, les voy a leer rápidamente unos versículos para terminar. Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, al que ama y al extranjero, dándole pan y vestido. Deuteronomio 10:17. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, esto lo dijo Pedro poquito después, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada
sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Gálatas 2:14-16, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Efesios 6:9, con esto termino. Y vosotros, amados, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Queda claro el punto, ¿cierto? ¿Hay cambio de paradigma o no? ¿Sí o no? Ya, pero dígalo. A mí no me queda claro con su respuesta. Todo de no. ¿Hay cambio de paradigma o no? Sí. Miren, Hechos 11:18, y con esto sí termino, Katy. Entonces, oídas todas estas cosas, todo lo que hemos analizado, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento de vida. ¿Quiénes dicen eso? La iglesia que estaba en Jerusalén. Pedro va a Jerusalén, les cuenta lo que pasó con Cornelio y todo va así. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Si es gentil? Entonces, oí estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Y esas palabras, esa pregunta, ¿hemos sido obedientes o egoístas con lo que por gracia hemos recibido? Es decir, nosotros hemos recibido la palabra del Señor, ¿somos egoístas con el resto? ¿La hemos compartido con los demás? ¿O nosotros ponemos acepción de personas? A mí me ha pasado, por eso hice la pregunta. No, ¿cómo le hablará a del Señor? 2, hemos asido este cambio de paradigma en nuestras vidas, que se las comenté delante poquito atrás. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? ¿Comentarios? Ya saben ya, así que tienen que empezar a tirar carbón y empezar a echarse las cenizas nomás, hermanos, porque hay harto por lo que debemos orar y pedir perdón al Señor. E insisto, no nosotros buscar la manera de mejorar, que el Señor trabaje en nuestras vidas y que eso sea un motivo de oración. Amén. ¿Cómo le fue a Nico, cómo te fue? ¿Está ocupado tomando jugo? Ah, le dio vergüenza. Con los chiquillos, ¿cómo le fue? ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron? El bautizo. Ah, la clase pasada. ¿Y esta clase qué vieron? Luciano. De no caer tentado. Mire qué bien. Muy bien. Que Dios los bendiga, chiquillos. ¿Y Benja? Bien. Oye, qué buen tema. ¿Saben qué? No. Que el Señor te bendiga, Benja. Y a nosotros también, pues. ¿Ah? Así que para que podamos seguir creciendo como el Señor quiere. Oremos entonces para que pasemos a tomarnos un cafecito y un desayunito por ahí. Gracias, Señor, por lo que nos das. Gracias por lo que nos entregas, lo que nos enseñas, lo que nos haces ver, Señor. Gracias por tu palabra, que es verdadera, que es eficaz, que habla a tiempo, antes de tiempo, Señor, y a destiempo también. Sabemos que debemos confiar y descansar todo en ti. Perdónanos, Señor, que tengamos casi por configuración
pecaminosa esto de nosotros buscar nuestras propias soluciones, Señor, y no recurrir a ti. Perdónanos, Señor, por levantar ídolos delante de ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces somos egoístas y no somos obedientes, pero te pedimos en esta mañana que tú ores en nuestra vida, Señor, y que destruyas todos nuestros ídolos, que destruyas nuestros caracteres, Señor, y que podamos crecer conforme a lo que tú tienes determinado para cada uno de nosotros, para tu gloria, Señor, y para nuestro bien. Gracias por este día. Guarda a los que han de ver esta escuela y la predicación de más tarde en sus casas por video, a la familia del Flavio, la Jenny, Julián, a la Flavia, Señor. Guarda al Julián, a los que están enfermos también, a los que están desanimados, a los que no quieren venir, Señor, los que están porfiando. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a nosotros también para hacer apoyo a cada uno de ellos, Señor. Gracias por tu escuela, gracias por todo lo que nos das en esta vida y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.